Cuando la vida me dio la espalda, pensé que acabaría muriendo de hambre sola entre los matorrales. Pero fue justo entonces, a mis apenas 16 años, asustada y perdida, cuando apareció el hombre que cambiaría mi destino para siempre. Esta es mi historia, marcada por el abandono, el amor sincero, el dolor y la fuerza que descubrí dentro de mí con los años. Antes de continuar, te invito a suscribirte y contarme desde qué parte del mundo me estás escuchando. Me hará feliz saber hasta dónde ha llegado mi voz. Todavía lo tengo grabado como si hubiese ocurrido ayer. El cielo, cubierto de nubarrones, fue testigo del momento en que mis padres me dejaron atrás en aquel rancho, cargando con una juventud rota y los sueños marchitos. No hubo abrazos de despedida, solo un «arréglate como puedas», susurrado por mi padre, mientras mi madre no se atrevía ni a mirarme a los ojos. Todo lo que poseía cabía en un envoltorio atado con soga, 2 vestidos remendados, un peine roto y una estampa de mi abuela, que guardaba como un tesoro. Me quedé quieta, con el viento moviendo mi ropa vieja, viendo cómo el polvo del camino se tragaba las siluetas de quienes me dieron la vida. La primera noche fue un infierno. Busqué refugio bajo un árbol espeso. Temblando no sabía si por el frío o por el miedo, rodeada de ruidos que me hacían pensar que no sobreviviría al amanecer. Lloré hasta quedarme seca, abrazándome las piernas, repitiendo oraciones que apenas recordaba. Mi estómago se quejaba por la falta de comida, pero dolía más el vacío de ser dejada atrás. Al salir el sol, me encontró convertida en una niña distinta, aún con miedo, pero dispuesta a seguir respirando. Anduve sin rumbo, guiada por un instinto animal, buscando sombra, comida, un lugar donde no ser vista. Los días que siguieron fueron mi escuela de calle. Me vi obligada a tomar frutas sin permiso, a beber agua turbia de arroyos, a esconderme de las miradas sucias de algunos hombres que cruzaban los caminos. Dormía en establos vacíos o entre la paja olvidada de algún cobertizo, siempre alerta, sin bajar la guardia. Mis pies se llenaron de ampollas. Mis manos se endurecieron de tanto escarbar entre tierra, y mi cabello se volvió un nido de hojas secas. Una noche cualquiera, con una guayaba aún verde entre los dientes, al mirar el cielo sentí que sería mejor dejarme morir. El hambre era tan feroz que me mareaba. A veces veía figuras que no existían, voces que me llamaban por mi nombre sin que hubiera nadie cerca. El sol me quemaba de día, dejándome la piel curtida y arañada por espinas. En un intento por conseguir algo de ayuda, me acerqué a una hacienda, pero lo único que recibí fueron insultos y ladridos. El capataz me gritó que me largara, que ya tenía suficientes bocas que alimentar. Esa noche no lloré de tristeza, sino de rabia. Una rabia que me encendió por dentro y me empujó a seguir. Comencé a hablar conmigo misma para no olvidar el sonido de mi voz. Inventaba historias para los pájaros. Le hacía promesas al cielo, jurando que algún día tendría un hogar y que nadie volvería a tratarme como una basura. Contaba los días desde que fui dejada atrás como quien hace marcas en la pared de una celda. Era el día 15 cuando lo vi por primera vez. Recogía unas moras silvestres cuando escuché cascos de caballo acercándose. Mi primer impulso fue esconderme, como siempre, pero estaba tan débil que apenas pude agacharme entre los arbustos. Recé en silencio para que no me notara. Entonces apareció. Un hombre alto, montado en un caballo gris, guiando unas reses. Su rostro era áspero, curtido por el sol, los ojos oscuros bajo un sombrero de cuero. No era de esos hombres hermosos de revista, pero tenía una presencia que me hizo quedarme mirándolo más de lo necesario. Paró cerca del arroyo para que los animales bebieran, y fue ahí donde nuestras miradas se cruzaron. Intenté salir corriendo, pero mis piernas se doblaron y caí de rodillas. Él no gritó ni me insultó como otros. Bajó del caballo con calma y caminó hacia mí con paso firme pero sin amenaza. Mi corazón golpeaba con fuerza. Mis manos se aferraban al suelo, deseando desaparecer. Se agachó delante de mí. Sus ojos no mostraban maldad ni lástima, solo una pregunta muda. «¿Estás perdida, niña?», fue lo que dijo, con una voz grave pero serena. No contesté. Solo temblaba como hoja en vendaval. Él observó mis pies heridos, la ropa sucia, mi rostro de criatura herida. Sin decir nada, sacó de su bolso un pedazo de queso y pan y me los ofreció. Dudé. El hambre era feroz, pero el miedo también. Finalmente tomé la comida y devoré cada bocado como si fuera lo último que probaría. Él me miraba sin decir palabra, sentado sobre los talones, dándome mi espacio. Luego me alcanzó una jícara con agua.
La bebí con desesperación, mojándome la barbilla. Solo entonces, con el estómago menos vacío, me salió la voz. Gracias, dije bajito, sin atreverme a mirarlo directo. Y entonces, él hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Tienes a dónde ir? Negué con la cabeza. Las lágrimas me traicionaron de nuevo. Él se quedó callado unos segundos, mirando al horizonte como quien consulta al viento. Tengo una casa modesta no muy lejos. Si quieres venir conmigo, hay comida caliente y cama. Sin compromisos, añadió con esa voz que no exigía nada. Y algo en mi interior, una intuición que no sabía que tenía, me dijo que podía confiar en él. Asentí con la cabeza. Él me tendió la mano. Cuando la tomé, sentí un calor que no era solo físico, algo que una niña sin cariño no sabía aún cómo llamar. Subí al caballo con dificultad, débil, torpe. Él montó detrás de mí, su pecho firme contra mi espalda, los brazos rodeándome con seguridad. El camino fue silencioso, solo el sonido de los cascos y el susurro del viento. El sol se escondía cuando llegamos a una casita de adobe, de techo de palma, limpia, sencilla, rodeada de gallinas. Plantas de maíz y yuca crecían en un pequeño campo. Un corral modesto guardaba unas vacas. Aún recuerdo cada rincón de ese lugar que sin saberlo se volvería mi hogar. Juan fue el primero en bajarse del caballo y enseguida me ofreció la mano para ayudarme a descender. Sentía las piernas flojas, no solo por el cansancio, sino también por la incertidumbre. ¿Estaría entrando en otro tipo de peligro? ¿Esperaría algo a cambio? Pero cuando abrió la puerta e iluminó el interior con un quinqué, lo que vi fue sencillez, no amenaza. Me mostró dónde estaba todo sin decir mucho: la mesa de madera rústica, una estufa de leña, un estante con unos cuantos víveres, y una única cama cubierta con una colcha colorida, tejida por su madre antes de morir. El piso era de tierra compacta, pero estaba limpio. Un olor a leña quemada y ramitas secas colgadas en manojos desde el techo llenaba el ambiente. Aquella noche, Juan calentó una olla con frijoles, carne seca y yuca. Para mí, después de tantos días comiendo guayabas verdes, aquello era un banquete. Observé cómo se movía por la cocina, con manos grandes pero cuidadosas, sin desperdiciar ni un gesto. Colocó un plato frente a mí y se sentó al otro lado, dándome espacio, sin hacer preguntas. Después llenó una palangana con agua tibia que sacó del pozo y calentó al fuego. Me dijo que podía bañarme si quería, que él se encargaría de los animales afuera. Me quedé quieta un instante, sorprendida por una bondad que no conocía. Cuando me desnudé y sentí el agua tibia sobre la piel sucia, rompí a llorar. No era tristeza esta vez, sino alivio. Lavé no solo el cuerpo, también el miedo que me había estado cubriendo como un barro espeso. Juan había dejado una camisa limpia para que usara. Me quedaba enorme, como un vestido que me llegaba hasta las rodillas, con olor a jabón casero y a sol. Cuando volvió, vio mis trapos sucios en un rincón y simplemente asintió, como aprobando mi decisión de dejar atrás lo que ya no me pertenecía. Esa noche, él extendió unas mantas en el suelo y se armó una especie de cama con un saco relleno de paja. Insistió en que yo durmiera en la cama, que necesitaba recuperar fuerzas. Me acosté en ese colchón de paja cubierto por retazos de colores, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una sensación de abrigo. Desde ahí, lo observaba acostado en el suelo, su respiración pausada, sus manos trabajadas en reposo. A pesar del agotamiento, no pude dormir de inmediato. Temía que en cualquier momento se acercara con intenciones ocultas, como tantas historias que había oído. Pero Juan no se movió. Su respeto fue el mayor regalo que alguien me había hecho jamás. A la mañana siguiente, el aroma a café llenó la casa y me despertó. Escuchaba sus pasos tranquilos en la cocina, los sonidos de las gallinas y el chasquido de la estufa de leña. Me levanté aún con su camisa puesta y lo vi preparar una tole espesa con leche. Sin hablar demasiado, me saludó con una sonrisa leve y me sirvió una taza de café con piloncillo. Nos sentamos a desayunar en silencio. Fue entonces cuando me preguntó mi nombre por primera vez. María, respondí, bajando la mirada. Él lo repitió despacio, como si quisiera saborearlo. Un nombre sencillo, para una vida que recién comenzaba de nuevo. Juan salía con el primer canto del gallo, ya con su sombrero puesto y la soga al hombro. Se ganaba la vida arriando ganado entre haciendas, cortando leña o haciendo encargos. Jamás me pidió que hiciera algo, pero yo empecé por cuenta propia a ordenar la casa. Primero barriendo el suelo.
luego lavando su ropa en el arroyo cercano. Más adelante, con sus consejos, fui aprendiendo a cocinar algo más que caldo. Al inicio hablábamos poco, pero en las noches, después de la cena, nos quedábamos sentados bajo la tenue luz del quinqué, y las palabras comenzaron a fluir. Él me contó que era hijo de un vaquero y una mujer de sangre tarahumara, huérfano desde los 12. Su escuela había sido el monte, su maestro la necesidad. Sabía leer lo suficiente para no ser engañado y hacer sus cuentas sin ayuda. Yo también compartí mi historia, una infancia pobre, un padre que bebía y golpeaba, una madre que nunca pudo defendernos. Mis hermanos mayores se marcharon apenas crecieron, y cuando ya no quedaba nadie más, fui yo la que sobró en la casa. Juan escuchaba con atención, sin interrumpirme, sin juzgarme. Sus ojos reflejaban la llama temblorosa de la lámpara, y también una comprensión que no requería palabras. Fue una de esas noches, quizá un mes después de mi llegada, cuando me di cuenta de que ya no era la niña asustada que él encontró en el monte. Empezaba a sentirme mujer, a notarlo de formas nuevas, más íntimas. Sentía el corazón agitarse cada vez que lo veía llegar al atardecer, cubierto de polvo y con esa sonrisa apenas dibujada. Él nunca rompió la distancia, siempre durmió en el suelo, respetando mi espacio como si fuera sagrado. Pero nuestras manos a veces se rozaban al pasar el plato, y nuestras miradas se sostenían más de lo prudente. Y cuando eso pasaba, sentía un calor en el rostro que no tenía nada que ver con el fuego de la estufa. Aquella casa humilde comenzó a transformarse para mí. Ya no era solo un refugio, era mi primer hogar verdadero. Y Juan, con su silencio amable y su presencia constante, empezó a ser mucho más que un protector. Era el centro silencioso de mi mundo. Habían pasado ya 3 meses desde aquella tarde en que Juan me llevó a su casa. Llegó la temporada de lluvias, y con ella, las noches largas y el tamborileo del agua sobre el techo de palma. Fue en una de esas noches húmedas, mientras la lluvia ocultaba los sonidos del mundo exterior, que por fin comprendí lo que venía sintiendo desde hacía semanas. Juan había regresado empapado del trabajo, con el cabello pegado a la frente y la ropa chorreando. Le preparé un caldo caliente y le dejé ropa seca sobre la cama. Desde la cocina lo observé comer en silencio, con una calma que me enternecía. Sus manos grandes sujetaban la cuchara con una delicadeza que me desconcertaba cada vez. Él levantó la vista y me sonrió con esa media sonrisa que solo usaba conmigo. «Estás muy callada hoy, María», murmuró. Le respondí que pensaba, y era cierto. Pensaba en cómo ya casi no recordaba el rostro de mis padres, en cómo el miedo se había transformado en una bruma lejana. Y, sobre todo, en cómo este hombre que tenía delante se había vuelto tan imprescindible como el aire. Esa noche, como siempre, preparamos su colchón en el suelo. Pero algo en mí había cambiado. Ya no era la niña temerosa que un día tocó a su puerta, sino una mujer que sabía lo que quería. Dejé que se acostara, como de costumbre, y fui a mi cama. Sin embargo, mis ojos se negaban a cerrarse. Esperaba, escuchando su respiración volverse más pausada, buscando el momento exacto. Cuando la lámpara ya casi no alumbraba y solo los relámpagos iluminaban la habitación, me levanté sin hacer ruido. Caminé descalza hasta donde él dormía, sintiendo el corazón martillar en mi pecho. Me arrodillé a su lado y observé su rostro relajado, los párpados cerrados, los labios apenas entreabiertos. Tenía las manos temblorosas cuando me atreví a tocar su rostro áspero con la punta de los dedos. Juan despertó de inmediato, como quien ha vivido alerta toda la vida, pero al verme se tranquilizó. «¿Te pasa algo, María? ¿Te sientes mal?» Su voz, llena de preocupación, me dio la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Negué con la cabeza, y reuniendo el valor, me incliné para rozar sus labios con los míos. Fue un beso torpe, el primero que daba, pero rebosante de verdad. Al separarme, vi el asombro en sus ojos, abiertos como nunca. «¿Estás segura?», preguntó en voz baja, como si temiera que actuara por gratitud. Entonces dije las palabras más sinceras que jamás había pronunciado. «Estoy segura de que te amo, Juan. No porque te deba algo, sino porque mi corazón te ha elegido». Sus ojos se llenaron de brillo, quizás lágrimas. Me tomó el rostro entre las manos, con tanta suavidad como si fuera cristal. Y fue ahí, sobre aquel colchón en el suelo, con la lluvia como testigo, donde nos entregamos por primera vez. Juan fue paciente y tierno, guiando mis gestos inexpertos con una dulzura que jamás imaginé que existiera.
Me preguntaba a cada momento si estaba bien, si quería continuar, y yo asentía entre susurros, sintiendo cómo se deshacían mis miedos uno por uno. El leve dolor inicial se desvaneció pronto, sustituido por una sensación de plenitud que me hacía sentir, por primera vez, que pertenecía a algún lugar. Su cuerpo fuerte contrastaba con la ternura de sus caricias, y sus movimientos eran tan cuidadosos que parecía temer romperme. Cuando todo terminó, quedamos abrazados, escuchando cómo nuestras respiraciones se calmaban poco a poco. Juan acariciaba mi cabello, los ojos cerrados, una paz en su rostro que se me quedó grabada. Entonces me habló, bajito, como si aún dudara de poder decirlo en voz alta. Me confesó que me amaba desde el primer día, desde aquel momento en que me vio entre los arbustos, como un pajarillo herido. Dijo que había jurado no tocarme jamás a menos que fuera yo quien lo buscara, que tenía miedo de que al recuperarme me marchara sin mirar atrás, que cada mañana despertaba dándole gracias a Dios porque yo seguía ahí, en su casa, en su vida. Sus palabras, dichas en la penumbra mientras aún sentía el calor de su abrazo, me hicieron llorar de emoción. No eran lágrimas de tristeza como tantas otras veces, sino de alegría pura, de esa que nace cuando uno se siente completamente amado. Juan besó mis lágrimas una a una y me susurró que, desde ese momento, yo sería su esposa ante los ojos de Dios. Prometió que en cuanto pudiera me llevaría a la ciudad para legalizar nuestro matrimonio también ante los hombres. A la mañana siguiente, me desperté aún entre sus brazos, con los primeros rayos del sol entrando por las rendijas de la ventana. Él ya estaba despierto, mirándome como si temiera que todo hubiera sido un sueño. «Buenos días, esposa», me dijo en voz baja. Esa palabra me estremeció. Esposa. Yo, que nunca fui nada para nadie, ahora era esposa de un hombre bueno. Nos levantamos juntos y preparamos el desayuno como si ese gesto compartido ya fuera parte de una nueva vida. Nuestros cuerpos se movían en armonía por la cocina, como si siempre hubieran conocido el ritmo del otro. Después del café, salimos al patio aún húmedo por la lluvia de la noche anterior. Juan me mostró dónde pensaba construir un cuarto más para cuando llegaran los hijos. Me habló de comprar más ganado, de sembrar más maíz, de algún día tener un pedazo de tierra propio. Mientras lo escuchaba soñar en voz alta, observé su cara iluminada por la ilusión y supe que estaba exactamente donde debía estar. El sol comenzaba a secar la tierra mojada y el aroma a campo fresco lo impregnaba todo. Las gallinas picoteaban tranquilas y el mundo parecía haber despertado con nosotros. Esa mañana, mientras Juan se fue a trabajar como de costumbre, yo me quedé encargándome de la casa que ahora también era mía. Ya no era solo gratitud lo que sentía. Era un amor que había brotado lento pero firme, como las plantas que él cultivaba con tanto esmero. Un sentimiento que crecía cada día, alimentado de respeto, ternura y gestos sencillos. Juan jamás me pidió nada, pero yo encontraba natural cuidar del hogar. Empecé a lavar, a cocinar, a sembrar hierbas en el huerto, aprendiendo de él en cada detalle. Por las noches, sentados frente al quinqué, nuestras conversaciones se volvían más largas, más profundas. Me contaba de su infancia solitaria, de cómo perdió a sus padres siendo apenas un muchacho. De cómo aprendió a sobrevivir sin depender de nadie, con trabajo duro y pocas palabras. No sabía leer mucho, pero lo justo para no dejarse engañar en los tratos. Yo le hablaba de mi pasado también. De la pobreza en la que crecí, del padre que se ahogaba en alcohol y violencia, de una madre incapaz de protegernos. De cómo mis hermanos mayores se marcharon y me dejaron sola con una familia que nunca fue abrigo. Él escuchaba sin interrumpir, con los ojos clavados en el fuego, como si quemara dentro de sí cada parte de mi dolor. Una noche, mientras él tocaba con torpeza unas notas en una guitarra vieja, entendí que ya no había marcha atrás. Mi lugar era ese. Mi presente y mi futuro estaban anclados a ese hombre que no prometía mucho, pero que cumplía con todo lo que decía. La casa de barro, el techo de palma, la mesa sencilla, todo cobraba otro valor bajo el calor de aquel vínculo que habíamos construido sin darnos cuenta. Y Juan, que parecía tan parco, me hablaba más con sus actos que con palabras. 3 meses después de haber llegado a su vida, ya no podía imaginar la mía sin él. Vinieron las primeras lluvias fuertes de la temporada y con ellas también llegaron los dolores en mi vientre. Al principio pensé que era algo pasajero, tal vez algo que comí o el frío. Pero con los días, empecé a notar que mis pechos estaban más sensibles y que los olores me daban náuseas. No quise decir nada hasta estar segura. Juan me notaba rara, pero no insistía, solo me preguntaba con los ojos si necesitaba algo. Una tarde,
Después de lavar la ropa en el arroyo, me senté bajo el árbol grande del patio y lo supe con certeza. Estaba embarazada. La idea me dio vértigo. Yo, que hacía poco era una niña abandonada en el monte, ahora iba a ser madre. Cuando Juan regresó esa noche, lo esperé sentada en la cama, con las manos cruzadas sobre el regazo. Él entró, se quitó el sombrero, se sacudió el polvo de los hombros y me miró con su expresión habitual, serena pero alerta. «Tengo que decirte algo», le dije, sin rodeos. Su cuerpo se tensó, como si esperara malas noticias. «Voy a tener un hijo», solté, sin adornos. Por un segundo, no reaccionó. Solo parpadeó y dejó el sombrero sobre la mesa. Luego se acercó, se arrodilló frente a mí, puso sus manos en mi vientre a un plano y levantó la vista. «¿Estás feliz?», me preguntó. Sentí que la voz se me rompía. Asentí con la cabeza mientras las lágrimas comenzaban a caer sin permiso. Entonces él sonrió, como nunca lo había hecho antes. Una sonrisa completa, luminosa, que le cambió la cara por completo. «Entonces yo también lo estoy», dijo. Esa noche no hubo palabras largas ni promesas grandilocuentes. Solo abrazos silenciosos y caricias sobre mi vientre, como si ya pudiese sentir a la criatura que venía en camino. Los meses del embarazo pasaron entre calma y cuidados que jamás imaginé merecer. Juan se volvió aún más atento, más protector. Ya no me dejaba cargar cubetas ni levantar peso, y cada vez que regresaba del campo traía frutas frescas o hierbas para mis antojos. En el pueblo cercano, donde iba una vez al mes por provisiones, comenzó a comprar telas para coser ropa de bebé, aunque ninguno de los dos sabía coser. Aprendimos juntos. Las noches, que antes eran para contarnos historias, se llenaron ahora de planes para el futuro. Hablar de cunas, de nombres, de si sería niño o niña. Yo, que había llegado a su vida sin nada, ahora tenía todo: techo, amor, y una nueva vida latiendo dentro de mí. Mi cuerpo cambió rápido. La panza creció redonda como luna llena y mis pies se hinchaban al final de cada día. Pero Juan nunca me hizo sentir menos bonita. Al contrario. Me decía que estaba más hermosa que nunca, que irradiaba vida. A veces, cuando el bebé se movía, él ponía su oído en mi vientre y se quedaba quieto, escuchando como si pudiera entender lo que pasaba ahí dentro. Faltaba poco para dar a luz cuando una tarde Juan regresó con una partera anciana. Doña Ramona, una mujer curtida por los años, de voz ronca y manos sabias. Revisó mi vientre, me hizo algunas preguntas, y luego miró a Juan con expresión firme. «Todo va bien, pero ya no la dejes sola», le advirtió. Desde ese día, él no se alejó más de media hora sin regresar a verme. Construyó un pequeño banco junto a la cama para dormir más cerca de mí por si algo ocurría en la noche. Y cuando llegó el gran día, me encontró de rodillas, aferrada a la mesa, respirando entre lágrimas. Juan salió corriendo a buscar a doña Ramona en cuanto me escuchó gritar desde la cocina. Yo apenas podía moverme. El dolor me cortaba el aliento, y cada contracción me dejaba temblando entera. Cuando la partera llegó, tomó el control de todo con la firmeza de quien ha visto nacer a muchos. Juan estaba pálido, caminando de un lado a otro, sin saber cómo ayudar. «Si no va a servir, mejor salga y no estorbe», le dijo Ramona, sin miramientos. Él salió, pero no se alejó de la puerta. Yo lo sabía, lo sentía ahí, esperando, sufriendo conmigo en silencio. Las horas pasaron lentas, mojadas de sudor, gritos y oraciones entrecortadas. No sabía que el dolor podía llegar tan lejos dentro del cuerpo, que podía arrancarte hasta el nombre. Ramona me pedía que empujara, que resistiera, que respirara profundo. Y yo, entre espasmos, pensaba en la criatura que venía y en Juan, esperando del otro lado, sin dormir, sin comer. Fue al amanecer cuando un llanto agudo rompió el silencio de la casa. Yo lloré también, agotada, vencida, pero entera. «Es una niña», dijo la partera mientras la envolvía en una manta blanca. Cuando Juan entró y la vio, se llevó las manos al rostro, vencido por una emoción que no sabía esconder. Se acercó despacio, se arrodilló junto a mí y acarició mi frente húmeda. «Gracias», me susurró, «gracias por este regalo». Luego tomó a la niña con una delicadeza que no le había visto jamás. La miró como si en sus brazos sostuviera el milagro mismo. Y en sus ojos vi el amor multiplicado, redoblado, como si ahora su corazón latiera fuera de su cuerpo. Llamamos a la niña Aurora, porque su llegada fue como una luz después de tanta oscuridad. Desde el primer día,
Juan se convirtió en un padre entregado. Se levantaba en la madrugada para arrullarla, aprendió a cambiar pañales con torpeza pero con cariño, y se la colgaba al pecho en un rebozo como si fuera parte de su cuerpo. Aurora crecía sana, con mejillas rosadas y ojos curiosos que parecían querer tragarse el mundo. Yo la amamantaba sentada en la puerta, viendo cómo Juan trabajaba la tierra, y sentía que por fin todo tenía sentido. Las noches, antes silenciosas, se llenaron de balbuceos y llantos, pero también de risas y canciones inventadas. La casa, que antes fue refugio, ahora era un verdadero hogar. Los vecinos del rancho comenzaron a acercarse más. Algunos venían con regalos para la niña, otros solo a conocerla. Decían que tenía la mirada firme de su padre y los labios de su madre. Yo apenas podía creerlo. Esa criatura que dormía sobre mi pecho era parte de mí y también parte del hombre que me había rescatado del olvido. Juan me miraba con ternura nueva. Me decía que nunca pensó tener una familia, que se había resignado a envejecer solo, y que Aurora era un milagro que llegó sin ser buscado. A veces lo veía dormir con ella en brazos, la cabeza de la niña apoyada en su pecho, y me daban ganas de llorar de tanta gratitud. Los meses pasaron así, entre trabajo, leche derramada y pequeños pasos que aún no caminaban, pero ya llenaban la casa con presencia. Aurora trajo alegría, pero también despertó en mí una nueva fuerza. Ya no solo quería sobrevivir. Quería construir un futuro para ella. Un día, mientras lavaba ropa en el arroyo, vi reflejado en el agua un rostro que ya no reconocía. No era la niña abandonada ni la joven temerosa. Era una mujer con cicatrices invisibles, con la espalda erguida y los ojos firmes. Aurora dormía en una manta extendida a la sombra, chupándose el dedo. Yo la observaba mientras enjuagaba la ropa y pensaba en lo lejos que habíamos llegado desde aquella primera noche bajo la lluvia. De pronto, escuché pasos detrás de mí. Me volteé con el corazón acelerado, siempre alerta, por costumbre. Era Juan, que se había acercado sin hacer ruido, con una sonrisa cómplice. «Te ves hermosa», me dijo, sin necesidad de decir más. Ese día, cuando regresamos a casa, me propuso algo inesperado. «Quiero que aprendamos a leer y escribir bien», me dijo. Los dos. Me sorprendí. Sabía que él se manejaba con lo básico, lo justo para no ser engañado, pero nunca lo había visto tan decidido. Para cuando Aurora crezca, quiero que le podamos enseñar nosotros, sin depender de nadie. Sus palabras me dejaron sin habla. Juan, con su sencillez y su alma de tierra, tenía una visión más grande de lo que yo jamás imaginé. Esa misma semana, comenzó a ir al pueblo cada tarde libre, trayendo libros, cuadernos, lápices. Nos sentábamos juntos después de cenar, mientras Aurora dormía, y practicábamos letras, sumas, nombres. A veces nos reíamos de nuestros errores, otras nos frustrábamos, pero nunca abandonamos. Cada palabra nueva era una puerta que se abría. Yo, que había crecido sin escuela y con más golpes que abrazos, ahora deletreaba mi nombre con orgullo. Así pasaron los años, uno detrás de otro, como hojas que caen sin ruido pero dejan huella. Aurora creció rodeada de amor, de campo, de historias contadas al calor del fogón y tardes persiguiendo mariposas entre las milpas. Juan y yo no teníamos lujos, pero nunca faltó comida, abrigo ni ternura. Ella fue a la escuelita del pueblo cuando cumplió 6, con sus trenzas bien peinadas y su uniforme planchado a mano. La acompañábamos cada mañana hasta la entrada, y aunque me dolía soltarle la mano, sabía que era lo correcto. Juan solía quedarse mirándola hasta que doblaba la esquina. «Es lista como su madre», decía, con los ojos llenos de orgullo. Yo seguía aprendiendo también. Leía cuentos con Aurora por las noches. Practicaba la escritura copiando recetas, y cada día me sentía menos esa niña rota del pasado. Un día, la maestra de la escuela vino hasta nuestra casa. Quería hablar con nosotros. Pensé que algo malo había pasado, pero su rostro traía una expresión distinta. Nos contó que Aurora era brillante, que tenía una facilidad para aprender que no era común y que merecía continuar sus estudios más allá del nivel básico. «Tiene potencial para llegar lejos», dijo. «Pero necesita apoyo». Juan y yo nos miramos, sabiendo lo que eso significaba. Gastos, viajes, tal vez dejarla ir. Pero también sabíamos que Aurora no era como nosotros. Ella merecía volar alto. «Lo vamos a lograr», dijo Juan, con una determinación que me hizo querer abrazarlo ahí mismo. Y así empezó otra etapa. Vendimos 2 vacas,
Hicimos pan para vender en el mercado. Él tomó trabajos extras y yo cosía por encargo. Todo por darle alas a nuestra hija. Cuando Aurora cumplió 12, fue aceptada en una secundaria de la ciudad vecina. Tuvimos que dejarla con una tía lejana que vivía cerca del colegio. El día que la llevamos, fingí estar fuerte, pero por dentro sentía que me arrancaban un pedazo del pecho. Ella también lloró, aunque intentó sonreír para no preocuparnos. Juan la abrazó como si no quisiera soltarla jamás. Ve y aprende todo lo que puedas, mi niña, le dijo. Nosotros siempre estaremos aquí. Regresamos a casa con el alma apretada. La casa se sentía vacía, silenciosa. Sus libros seguían en la repisa, su taza preferida aún en la mesa. Las noches eran más largas sin sus risas, sin sus preguntas, sin sus pasitos corriendo por el patio. Pero cada semana, llegaba una carta escrita con esmero, contándonos cómo le iba, qué aprendía, qué soñaba. Yo le respondía con palabras simples, pero llenas de amor. Juan también escribía, aunque a veces solo ponía: te extrañamos, hija. Sé valiente. El orgullo y la ausencia crecían juntos, como dos ramas del mismo árbol. Nos acostumbramos a esa nueva vida, a contar los días para verla en vacaciones, a trabajar un poco más fuerte pensando en su futuro. A veces, cuando Juan volvía cansado del campo, se quedaba mirando el horizonte. ¿Quién diría, murmuraba, que aquella niña que recogí en el monte sería la madre de una futura doctora, o maestra, o lo que ella quiera ser? Yo sonreía y lo abrazaba por la espalda, sabiendo que él también había cambiado. No solo me había salvado a mí. Él también fue rescatado por el amor. Los años siguieron pasando, llevándose algunas fuerzas pero dejándonos muchas certezas. Aurora terminó la secundaria con honores y fue becada para estudiar en la capital. La despedida fue aún más difícil que la primera vez. Ya no era una niña, sino una joven decidida, con los mismos ojos serenos de Juan y la misma terquedad que yo tenía de joven. No se preocupen por mí, nos dijo. Todo lo que soy es gracias a ustedes. La vimos subir al autobús con una mochila grande y el corazón lleno de ilusiones. Juan apretó mi mano durante todo el trayecto de regreso. No hablaba, pero su mirada estaba lejos, allá donde iba nuestra hija. Los días en casa se volvieron más tranquilos. El trabajo ya no era tan duro porque habíamos aprendido a hacerlo con sabiduría. Juan había envejecido un poco. Tenía más canas, la espalda algo encorvada, pero sus manos seguían fuertes y su voz igual de firme. Yo también tenía las manos gastadas y el rostro con más líneas, pero no me importaba. Cada arruga era un testimonio de lo vivido, de lo luchado. Aurora nos llamaba todas las semanas desde un locutorio. Su voz sonaba distinta, más madura, pero siempre alegre. Nos contaba de las clases, de los profesores, de la ciudad que al principio le asustaba pero que ahora la había adoptado. Nos decía que nos extrañaba y que algún día volvería con su título en la mano. Juan se emocionaba como un niño cada vez que la escuchaba. Yo le cocinaba su comida favorita en las visitas, como si aún fuera esa niña de trenzas desordenadas. Nunca dejamos de sentirnos orgullosos. Habíamos criado a una mujer libre. Y aunque el silencio en casa era más largo, el amor nunca dejó de llenar cada rincón. La boda fue sencilla pero hermosa, como todo lo que nos define. Se celebró en la capilla del pueblo, adornada con flores silvestres y cintas blancas que colgaban del altar. Aurora vestía un traje de lino claro, sin lujos, pero con una sonrisa tan amplia que iluminaba todo a su alrededor. David la miraba como si no pudiera creer que esa mujer le había dicho que sí. Juan se puso su sombrero viejo y su camisa blanca planchada con esmero. Yo llevé un vestido que había cosido especialmente para la ocasión, azul cielo, el color favorito de Aurora. Cuando ella entró del brazo de su padre, el silencio fue absoluto. Todos los presentes contuvieron la respiración al verlos caminar hacia el altar. Yo tenía un nudo en la garganta y las manos entrelazadas sobre el regazo. No, lloré. No por falta de emoción, sino porque sentía el alma tan llena que las lágrimas se me quedaron adentro, abrigadas. Durante la ceremonia, Juan no apartó la vista de su hija. Y cuando el cura preguntó quién la entregaba, su voz no tembló al responder. Su madre y yo, dijo. La entregamos con amor y confianza. Después de los votos, hubo abrazos, comida compartida y música de guitarra. Nada costoso, pero todo sincero. En un rincón, Juan y yo nos sentamos a mirar cómo Aurora reía entre sus amigos, cómo bailaba con su esposo, cómo brillaba.
Lo hicimos bien, me dijo en voz baja. Sí, respondí. Lo hicimos bien. Y en ese instante supe que, aunque los años nos habían robado juventud, nos habían regalado algo mucho más valioso, la certeza de haber construido un hogar de verdad. Después de la boda, la casa volvió a quedarse en silencio, pero era un silencio distinto. Ya no pesaba como antes. Era un silencio sereno, lleno de recuerdos y fotografías enmarcadas. Juan y yo retomamos la rutina de siempre, pero ahora con más pausas, con más sillas vacías en la mesa. Aurora y David se mudaron a la ciudad, cerca del hospital donde ella comenzó su residencia médica. Nos visitaban los fines de semana cuando podían, siempre con algo nuevo que contar. A veces venían con bolsas llenas de pan dulce, otras con noticias sobre pacientes, libros o anécdotas del mercado. Verlos juntos nos alegraba el alma. Nos hacían sentir parte de un mundo que antes nos era ajeno. Juan no hablaba mucho, pero cuando ella se iba, tardaba horas en recoger sus cosas, como si postergara el momento de que la casa volviera a estar vacía. Yo tejía mantas, horneaba pan, y cuidaba las plantas como si fueran nietos que aún no llegaban. Una tarde, mientras tomábamos café bajo el tejado, Aurora nos dio la noticia. Estoy embarazada, dijo, con una mezcla de nervios y alegría en la voz. Juan dejó la taza a medio camino. Yo la abracé sin decir palabra. Todo se repitió, como si la vida nos devolviera la escena en espejo. Preparativos, nombres, pañales, cunitas. Esta vez no éramos los protagonistas, pero sentíamos la misma emoción, el mismo vértigo de cuando fuimos padres por primera vez. El día que nació nuestra nieta, el mundo pareció detenerse por un instante. Aurora nos llamó con la voz entrecortada, aún desde la sala de partos. Es una niña, dijo. Se llama Alma. Juan se quedó en silencio largo rato, con los ojos fijos en la nada. Luego respiró hondo y murmuró, otra luz en este mundo. Cuando al fin pudimos verla, tan pequeñita y envuelta en mantas rosadas, sentí que la vida me regalaba una segunda oportunidad para abrazar el comienzo. Alma tenía los ojos grandes como los de su madre, pero cuando fruncía el ceño, era idéntica a Juan. La primera vez que la tomé en brazos, me invadió una ternura antigua, esa que solo conocen las mujeres que han criado con las manos y con el alma. Juan la sostuvo como si fuera de cristal. Nunca imaginé llegar tan lejos, dijo, sin apartar la vista de ella. A partir de entonces, cada visita de Aurora era una fiesta. La casa se llenaba de risas, pañales, biberones y canciones inventadas. Juan construyó una mecedora con sus propias manos para dormirse con Alma en el pecho. Yo bordé su nombre en mantas y baberos, tejiendo letras entre suspiros. Ver a nuestra hija convertirse en madre fue el cierre perfecto de un ciclo. Un ciclo que empezó con abandono y hambre, y terminó con amor y legado. Con el paso de los años, Juan comenzó a cansarse más rápido, a levantarse más lento y a caminar con una leve cojera. Sus manos seguían firmes, pero ya no levantaban sacos ni cargaban leña como antes. Yo también lo sentía en mi cuerpo. Las rodillas me dolían en los días fríos y la vista ya no me alcanzaba para enhebrar la aguja sin ayuda. Pero nunca nos quejábamos. Nuestro amor envejecía con nosotros, con la misma calma con la que maduran los árboles que han resistido todas las estaciones. Nos bastaba con ver llegar las cartas de Aurora, ahora convertidas en correos impresos que ella misma nos traía en sus visitas. Alma ya corría por el patio, descalza, riendo igual que su madre lo hacía cuando era niña. Juan la observaba desde su silla, con los ojos húmedos y la sonrisa discreta de siempre. Esa niña tiene fuego en la sangre, decía. Va a mover el mundo. Una tarde, mientras acomodábamos leña en el estante, Juan se quedó quieto, con la mirada fija en el horizonte. ¿Sabes qué es lo único que me gustaría antes de irme? Me preguntó sin mirarme. No supe qué responder. Él siguió. Ver a Alma en la escuela, con su uniforme, caminando con la cabeza en alto, como lo hizo su madre. Asentí sin decir nada, apretándole la mano con fuerza. Porque sabía que ese deseo era también el mío. Un invierno especialmente crudo nos sorprendió sin aviso. El viento silbaba entre las rendijas del techo y el fuego tardaba más en calentar la casa. Juan tosía por las noches, una tos seca que no se iba con infusiones ni jarabes. Es solo el aire frío, decía él, restándole importancia. Pero yo lo veía más pálido, más delgado, con las ojeras profundas de quien ya no duerme igual. Aurora vino tan pronto como pudo,
con un médico de confianza y bolsas llenas de medicinas. Después de auscultarlo y hacerle algunas preguntas, el doctor nos miró con ese gesto que ya lo dice todo. Juan tenía el corazón cansado. No era grave aún, pero había que cuidarlo, evitar esfuerzos, mantenerlo vigilado. Él aceptó todo sin protestar, aunque su orgullo de hombre de campo se le notaba herido. No quiero ser una carga, me dijo una noche mientras le acomodaba la almohada. Nunca lo serás, le respondí, rozando su frente con mis labios. Eres mi compañero, siempre. A partir de entonces, nuestras rutinas cambiaron. Él dejó el trabajo físico, pero se dedicó a contar historias a Alma, a enseñarle los nombres de los árboles, a mostrarle cómo leer las estrellas. La niña se sentaba en su regazo durante horas, escuchándolo con la boca abierta y los ojos brillando. Yo los observaba desde la puerta, bordando en silencio, y sentía que el tiempo nos regalaba momentos preciosos, aunque breves. Una madrugada de marzo, mientras aún dormíamos, sentí que algo había cambiado en el aire. Me desperté sobresaltada sin saber por qué. Juan respiraba muy despacio, con un hilo apenas audible, como si su cuerpo se aferrara a la vida con lo último que le quedaba. Le tomé la mano y estaba fría, pero aún me apretó los dedos con suavidad. Estoy aquí, le susurré. No te vayas solo. Sus labios se movieron apenas. Quise creer que intentaba decir mi nombre. Llamé a Aurora, que llegó tan rápido como pudo, con el rostro blanco y los ojos enrojecidos. Se sentó al otro lado de la cama, le tomó la otra mano y apoyó la frente en su pecho. Papá, descansa, le dijo en voz muy baja. Ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Juan murió antes del amanecer, con la luz todavía escondida detrás de los cerros. Nos dejó en silencio, sin estruendo, como vivió. Con dignidad, con calma, con el alma en paz. Lo velamos en casa, rodeado de los vecinos que lo respetaban, de los hijos que lo adoraban, y de los campos que tanto amó. Yo no lloré mucho ese día. Las lágrimas vinieron después, en pequeñas oleadas, cuando encontraba su camisa doblada, su taza en la mesa, su olor en la almohada. Pero también vino la gratitud. Por haberlo tenido. Por haber sido su compañera. Por haber construido, juntos, algo más grande que el dolor. Enterramos a Juan bajo el árbol grande, el mismo donde solíamos tomar café en las tardes de calor. Aurora eligió ese lugar porque decía que ahí fue donde aprendió a leer, sentada en sus rodillas. Colocamos una cruz de madera simple, sin adornos, como él hubiera querido. Alma llevó una flor que recogió en el campo y la dejó sobre la tierra recién removida, con una seriedad que no era propia de su edad. Yo me quedé allí un rato más, después de que todos se fueron. Sentada en el tronco, mirando la tumba, hablando en silencio con el hombre que me salvó del olvido. Le conté que Alma ya sabe leer sola, que Aurora sigue sanando vidas, que la casa está en pie y el maíz brotó fuerte este año. Le dije que todo lo que somos, lo somos porque él sembró el primer brote. Después de su partida, la casa nunca volvió a ser la misma. Pero tampoco estaba vacía. Su presencia seguía en cada rincón, en la mecedora que hizo con sus manos, en las huellas de barro seco junto a la puerta, en la vieja guitarra colgada en la pared. Aurora y David venían más seguido, preocupados por mí, aunque yo les decía que estaba bien. Y lo estaba. El dolor no se va nunca, pero aprende a convivir contigo, como una sombra tranquila que deja espacio para el sol. A veces, cuando estoy sola y el viento sopla desde los cerros, me parece oír su voz llamándome, como la primera vez. Y entonces cierro los ojos, respiro hondo, y sonrío. Porque aunque ya no esté a mi lado, vive en cada gesto, en cada historia, en cada nieta que corre descalza entre los maizales.